Al último capítulo de este estudio que tiene que ver con la oración, respondiendo a esta pregunta crucial que es: ¿puede la oración cambiar las cosas? Este es el último capítulo y espero que sí haya cambiado las cosas. Cuando oramos, Dios responde. Por la misericordia del Señor, he estado oyendo los martes a un programa que se llama Te Escuchamos, y ahí llegan peticiones en vivo, me las van diciendo por un audífono, y ya es la tercera vez que voy, o cuarta, no, la cuarta vez, como pasa rápido el tiempo. Cuatro veces he estado, bueno, reemplazando a mi padre que está de libre, no de vacaciones, está libre, no está yendo porque no está de vacaciones. Y le doy gracias al Señor porque una de las primeras peticiones fue por una mujer, por una joven que tenía una enfermedad no especificada en la petición, pero hoy en los audífonos me dijeron que la madre da las gracias porque ya estaba sana. Amén. Y eso es gracias al Señor. Y reiteramos lo que hemos aprendido, de que nuestras oraciones deben ser específicas. ¿Para qué? Para ver cuándo sean respondidas. Debemos ser específicos en la oración. Y hoy vamos a ver el poder de la oración. ¿La oración tiene poder? Sí tiene poder. Obra en nosotros y obra externamente. Los héroes de la fe. ¿Ha oído desde el capítulo 11 de Hebreos que habla sobre los héroes de la fe? En Hebreos 11, que parte en el versículo 1, dice la definición de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí parte diciendo por la fe, y ahí parte desde el principio. Y en los versos 33 y 34 los condensan de la siguiente manera, que dice: por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Usando el mismo formato de Hebreos 11, podemos formar una hermosa lista de hombres y mujeres héroes de la oración. Vemos ahí en la imagen a quién: a Abraham y Sara, ancianos, ¿cierto?, con un niño, un Isaac. Esa era la promesa. ¿Usted cree que Abraham oró para tener un hijo? ¿Sí? ¿Sara oró también? Ellos oraron. Si usted analiza esta frase de Hebreos 11, 33 y 34, dice que por la fe esas personas conquistaron reinos. ¿Quién conquistó un reino por la fe? Los israelitas. Cuando entraron a la tierra prometida, Jericó era una ciudad fortificada y era un reino, y ellos lo conquistaron. Y luego, dice la Biblia que no quedó en eso, porque si usted ve el mapa, Jericó es una pequeña porción. ¿Qué tenían que hacer las otras tribus? Tomar para sí los terrenos que les correspondían a ellos. Y ahí fue donde Caleb le dice: dame mi parte, ok, tienes tu parte. Y comenzó a matar gente nomás y a agarrar terreno. Y son bendiciones que Dios les tuvo a cada uno de ellos. ¿Y conquistaron reinos? Sí, porque habían reyes. Gobernaron con justicia. ¿Quién gobernó con justicia? Tanto David como Salomón gobernaron con justicia. ¿Quién recibió lo que Dios les había prometido? Los que aparecen en la imagen. Los israelitas recibieron la liberación de Egipto y luego la tierra prometida. ¿Quiénes cerraron bocas de leones? Daniel. ¿Quiénes apagaron fuegos, llamas de fuego? Los amigos de Daniel. ¿Quiénes escaparon de morir a filo de espada? ¿Quién será? ¿Sabe que la palabra de Dios dice que tanto el hijo de Saúl, Jonatán, llegó a un lugar
donde él se encontró, e iba con su escudero nomás, con todo un ejército, y todos los demás estaban atemorizados. Y dice que ellos comenzaron a atacar, y los hombres se empezaron a matar uno a otro, y finalmente ellos los derrotaron, siendo dos, un ejército completo. Porque los otros estaban durmiendo, y en la desesperación vieron que los otros corrían y empezaron a matarse. Como también dice la Biblia que un rey oró, y el Señor mató literalmente al otro ejército antes que llegaran, ya estaban muertos, porque ellos se mataron unos a otros. Por lo tanto, eso es huir de la espada, porque no tuvieron que ni siquiera enfrentarse a ellos. Y también habla la palabra del Señor Jesús, que tuvo que huir de la espada de Herodes. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Vamos a ver la lista de la oración, que la podemos formar de los relatos bíblicos. Vamos a ver algunos nomás. Los héroes de la oración. Por la oración, el corazón de Esaú fue cambiado y perdonó a su hermano Jacob. ¿Usted cree que Jacob no estuvo orando todo el tiempo que se iba acercando a mí? Porque dice la Biblia que Esaú venía con 400 hombres armados. ¿Y cómo venía Jacob? Con niños, con familias, con ganado. Obviamente que podía haber dicho, ya todos los hombres criados míos, enfréntense quizás a todos esos 400 que son hombres de guerra. Imagínense cómo era Esaú, era un cazador. ¿Usted cree que iba a venir con hombres que eran ahí nomás? Era de temer. Pero Dios tocó el corazón de este hombre, lo cambió debido a la oración de Jacob. A pesar de que Jacob tuvo temor, porque ¿qué es lo que hizo? Fue parcelando a su familia. Puso primero, mire cómo es, puso primero a los que no quería mucho. A sus siervas, a los hijos de sus siervas, después a Lea y a sus hijos, y así. ¿Y a quién dejó último? A Raquel, a la que más amaba, con su hijo ahí, en este caso, José. Y vemos cómo el Señor le demostró a Jacob que Esaú ya había cambiado su corazón y se reconciliaron. Y ahí vemos una imagen que aparece ahí como lo que pudo haber sido. Por la oración de Moisés, Dios envió plagas sobre Egipto, porque Dios daba la orden, pero a la vez el que tenía que actuar era Moisés y Aarón. Ellos tenían que hacerlo. Bueno, lo estamos estudiando con los jóvenes. Increíblemente, viendo el detalle, muchas de las plagas no fueron por mano de Moisés directamente, sino por Aarón, porque él era el que tenía que hacerlo, porque ambos estaban trabajando en pos de liberar al pueblo de Israel. Y luego las quitó. ¿Qué quiere decir? Que al orar Moisés, ¿qué es lo que hacía Dios? Quitaba las plagas. O sea, el poder de la oración de este hombre era grande. Y vemos cómo Faraón le decía, por favor, Moisés, ora por nosotros para quitar esta plaga. Y él le dice, ok, cuando salga de la ciudad lo haré. Y él oraba y se quitaba la plaga. Y con los jóvenes estudiamos, ¿por qué Moisés no oraba de forma inmediata en el palacio de Faraón? Porque los egipcios odian los rituales de los judíos. Por lo tanto, si ellos invocaban a su Dios, estos se iban a enojar y los podían apedrear ahí a la salida. Eso es lo que dice la misma palabra de Dios, porque ellos dijeron, queremos adorar a nuestro Dios en el desierto, de lo contrario los egipcios nos van a apedrear. Por eso ellos no oraban en la presencia de Faraón. Aparte, para los judíos también sería algo inapropiado orar en un lugar donde se adora a tantos dioses falsos, que era en el palacio de Faraón. También por la oración Josué hizo que el sol se detuviera. Dice la Biblia que Josué oró. Y sabemos que no se detuvo el sol, sino la tierra. Es un milagro mayor todavía. Bueno, ahí aparecen las citas. Para los que están anotando, bueno, arriba Génesis 32, Éxodo 7 y Josué 10. Por la oración, cuando Sansón estaba a punto de morir de sed, Dios sacó agua de un pozo para su sustento. Dentro de todas las travesías que tuvo que atravesar Sansón, porque no se portó muy bien, que digamos, si usted lee la historia de Sansón, harto mal se portó, era porfiado. Imagínense la fuerza que le dio Dios y la despilfarró por allá, para acá, haciendo cada cosa. Era impulsivo, andaba para allá y para acá. Y suele suceder, ¿cierto? Las personas que tienen más talento andan para allá y para acá.
Y mire, llegó un momento en que se iba a morir de sed. Mire qué tontera, un hombre tan fuerte morir de sed. Y Dios lo salvó y le dio un pozo ahí de agua para que él se sustentara hasta en Jueces 15. Y por la oración, la fortaleza de Sansón también fue restaurada. Recuerde que cuando le cortaron el pelo, él se debilitó y lo tomaron detenido, le sacaron los ojos. ¿Y qué es lo que hacían los filisteos? Se burlaban de él. Y lo llevaron a una fiesta donde estaba lleno, miles de filisteos, dice la Biblia. Y él derribó, dice, Señor, dame nuevas fuerzas, por favor, por última vez. Y él con eso derribó el templo de Dagón sobre los filisteos, de manera que los mató al morir. Los que mató al morir fueron más que todos los que había matado en su vida. O sea, era bueno para matar filisteos. Mató vivo y muerto. Muerto mató más que... Dice la Biblia que agarró la quijada de un burro y mató a 1000 filisteos. O sea, era dura la mandíbula de ese burro, ¿no? Bueno, y vemos que esto fue por la oración, porque él oró en ese momento tan terrible, finalmente Dios le concedió esa petición. Y naturalmente la fuerza no estaba en el cabello, era en la obediencia a Dios. No es que que está prohibido hacer esto, no que está prohibido hacer esto otro. No es que eso lo debilite como cristiano, sino es la obediencia a Dios. Los héroes de la oración. Aquí tenemos otra parte de esta lista. Por la oración, Elías contuvo la lluvia durante 3 años y medio. O sea, Elías dijo, Dios, te pido que no llueva más. Y no llovió más. Por 3 años y medio. Luego, por la oración, hizo llover nuevamente. O sea, Elías dijo, Señor, que llueva, por favor. Y volvió a llover. O sea, yo creo que Elías era un amo de los meteorólogos. Porque dice, por favor, aquí el que manda todo, aquí está. Pero era la oración de ese hombre y Dios le concedía lo que él pedía porque estaba en su voluntad. Eso está en 1 Reyes, capítulos 17 y 18. Aquí está lo que yo le comentaba. Por la oración de Ezequías, que era un rey de Israel, Dios envió un ángel y en una noche mató a 185,000 hombres del ejército de Sennacherib. Y eso está en 2 Reyes 19. Si lo quiere leer. Y ahí vemos una imagen de lo que pudo haber sido, porque fue los ángeles de Dios quienes lucharon con esos hombres. Por la oración de Asa, otro rey de Israel, Dios confundió al ejército de Sera. También en 2 de Crónicas 14. Y así, la lista continuaría llenándose de hombres que oraron y Dios les respondió. Bueno, me disculpan las mujeres, pues no pude haber puesto a Ana, pude haber puesto a muchas otras mujeres, porque en la Biblia está lleno. Santiago 5:16 dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Esa está en la versión NTV, que la oración eficaz del justo puede mucho. Tiene resultados maravillosos, tiene poder la oración y puede transformar vidas. Y la oración, aunque parezca que no hace efecto, porque hay mamás, por ejemplo, que oran por sus hijos toda una vida, y estos hijos parece que nunca van a cambiar, pero llega el punto en que ellos por lo menos saben, aunque no cambien, y escucharon que esa madre estuvo orando por ellos. Como hay testimonios de hombres, como por ejemplo un cantante que se llama Pablo Olivares, que él dice que él nunca aceptó a Cristo en su corazón, él vivía su vida, y estaban de gira con su grupo de metal, porque cantaban esta música rock bien pesada. Los secuestraron, creo que en México o en Ecuador, no me acuerdo en qué país, pero en Latinoamérica, le secuestraron y él finalmente se salvó porque le preguntaron si creía en Dios y él de alguna manera él dijo sí, y ese hombre, ¿qué es lo que hizo? De alguna manera trató de salvarlo y lo liberó. Y él en una entrevista llora y dice que él se acuerda cómo su madre oraba por él. Y que él incluso decía, cuando la escuchaba decía, pobre, mi madre lo que hace, es una tontera lo que hace. Pero luego de que fue rescatado, él le encontraba toda la razón del mundo a esa madre. Y él en esa entrevista llora y se quebranta y él dice
que por esa madre él pudo ser salvado, físicamente y también espiritualmente, y él sirve al Señor hoy en día. Por lo tanto, la oración tiene mucho poder. La oración tiene condiciones, las condiciones de las promesas de Dios. El poder de la oración no es automático ni mágico. Las promesas de la Biblia concernientes a la oración van unidas a ciertas condiciones. A veces Jesús utiliza una especie de taquigrafía y comunica breves aforismos sobre la oración, tales como: pidan y se les dará. Esta es una frase muy, muy corta y muy conocida, porque Jesús dijo: pidan y yo les voy a dar. Pero no es algo tan sencillo como pedir: Señor, dame un auto que esté estacionado afuera. No. Y luego pedir al Señor, no pasó. Tiene que ver en el sentido general de pedirle a Dios. También, si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. O sea, es cosa de que yo me ponga de acuerdo con alguno de ustedes y nos ponemos a orar. Listo. No es tan fácil como se oye, pero la idea es esa. Porque puede ser que dos personas se pongan de acuerdo y oren por su trabajo, que van a ir a robar un banco, y algunos se encomiendan a la Virgencita para que no les pase nada malo. Que decir en México que se encargan a la Santa Muerte para que no los maten, y así tantas cosas. Pero el sentido es mayor a lo que aparece aquí, pero sí es una verdad bíblica de que dos hijos de Dios que se ponen de acuerdo y piden a Dios, de acuerdo a su voluntad, Él lo va a conceder. Y 3, si ustedes creen todo lo que pidan en oración, lo recibirán. Y esta es una palabra que se ha tergiversado mucho. No, si yo creo que me voy a sacar un 7, no importa, no estudié mucho, pero yo lo creo. Me voy a sacar un 7. Me saco un 2. ¿Qué pasa con esta persona? Me faltó fe. No lo creíste muy bien. No se trata de eso. No es eso. Si ustedes creen todo lo que pidan en oración, lo recibirán. Y sucede algo, hermanos, que cuando usted ora a Dios, busca a Dios continuamente, poco a poco usted y yo nos vamos dando cuenta que lo que estamos pidiendo no está tan bien. ¿Le ha pasado eso? Que Dios lo empieza a cambiar. Y es porque, y por algo el Señor nos lo concedió. Y después decimos: gracias, Señor, por lo que no me concediste lo que yo te pedí. Porque no era muy bueno lo que iba a suceder. Sufrir mientras oramos. No olvidemos que aún debemos sufrir los estragos del pecado, la enfermedad y la muerte. Mientras estemos en esta vida, ¿qué vamos a sufrir? Todas estas cosas. Y aunque usted ore fervientemente, sirva al Señor, venga a la iglesia, haga todo lo que hay que hacer, eso no le impide a usted sufrir, o a mí sufrir. Como decían los cristianos en la pandemia, si usted es hijo de Dios no le va a dar COVID. Y eso es una mentira. Porque a todos nos dio. Y varios se murieron. Nosotros le rogamos a Dios que nos conforte, nos libre, nos sane, pero no podemos exigir estas cosas de una manera absoluta. Si Dios quiere que estemos sanos, vamos a estar sanos, y si lo vamos a pedir, lo va a conceder. Pero si Dios no quiere que permanezcamos en una situación de enfermedad o en algo, Él lo va a dejar. Acuérdese de Pablo, él le dijo: Señor, quítame esta espina que me pincha continuamente. Y Dios le dijo: bástate mi gracia, no te la voy a quitar. Hay una idea de que Dios siempre quiere sanar. ¿Será que Dios siempre quiere sanar? Si de verdad Dios quiere que estemos sanos, siempre. La verdad es que no. Porque hay muchas veces en que la voluntad de Dios es que pasemos por algunas cosas. Porque nosotros cuando estamos sanos somos mal agradecidos con el Señor. Y cuando nos enfermamos nos acordamos de lo genial que nos sentíamos cuando estábamos sanos.
Veamos la historia de Job, un hombre justo, un hombre que clamaba a Dios, que buscaba a Dios, que defendía a Dios frente a las acusaciones de los amigos que tenía. ¿Y en qué situación estaba? En una enfermedad, una sarna maligna, estaba mal. Pero eso no quiere decir que estaba fuera de la voluntad de Dios. Por lo tanto, la idea de que Dios quiere sanar o siempre nos quiere sanar ha sido una destructiva distorsión de la comunidad cristiana. Y esto acarrea problemas enormes a la fe cristiana. Y la verdad es que no siempre Dios quiere que estemos sanos o que ande todo bien en nuestra vida. En un campamento de jóvenes que yo asistí en el norte, creo que era el Valle del Elqui por ahí, participó un joven que era ciego. Y él dice que hasta los 10 años más o menos él veía borroso, pero luego comenzó a avanzar su ceguera hasta que él solamente ve luces, cambios de luces, y él se da cuenta cuando está de día, cuando está de noche, pero nada más que eso. Y él va a una iglesia desde pequeño, y él me contaba y me decía, no sabes toda la cantidad de veces que me impusieron las manos, que me echaron aceite, no hirviendo obviamente, que me ungieron, que decretaron sanidad, todas las veces. Y yo aquí sigo siendo ciego. Y obviamente que es sumamente complicado dar una respuesta a eso, teniendo ahí al joven, sirviendo al Señor y amándolo. O sea, y no creer, hermano, que a mí no me dan ganas igual de orar por él y decir, Señor, sánalo, por favor. Pero de verdad sentía que no iba a surtir ningún efecto. ¿Por qué? Porque de alguna manera entendí que ese joven estaba así porque Dios lo quería. Y este joven servía al Señor de esa manera y él lo entendía también. Pero ¿qué sucedía? Él me decía que igual lo molestaba cuando iba a alguna otra iglesia, en otro lugar, y se ponían a ungirlo, a decirle que el Señor lo liberara. Y eso empieza a avanzar a una cosa de que ya prácticamente la persona está en pecado, está en problemas. ¿Y qué es lo que hace con el corazón de ese joven? En vez de dejarlo que sirva al Señor como está, lo apartan del Señor. Porque dicen, no, el Señor no te quiere. Casi, prácticamente. Entonces, acá vemos otro caso. Un joven afligido por una parálisis cerebral pedía a Dios por sanidad. Su fe era vibrante, su actitud era positiva y contagiosa. Un día se acercó a su pastor y le preguntó, Doctor Sproul, ¿cree usted que estoy poseído por demonios? Su pregunta estaba acompañada de lágrimas. Esta creencia errada de la iglesia había convertido la vida de este joven en un caos. A este joven le habían hecho de todo. Le impusieron las manos, declararon y decretaron sanidad. Como no hubo mejora, luego lo acusaron por su falta de fe o que era culpable de un pecado detestable que ocultaba a todos. Finalmente concluyeron que estaba poseído por demonios. ¿Usted sabe lo que hace la parálisis cerebral? Dentro del cerebro hay funciones que no se activan, por lo tanto la persona puede tener movimientos involuntarios, puede caminar de una forma extraña, puede hablar, balbucear. Hay muchas cosas que pueden parecer a un cristiano que obviamente ignora eso, como que si estuviera poseído. Pero esto no es así, era una situación fisiológica, podríamos decir, y que también Dios estaba permitiendo. Pero ¿qué estaba haciendo la iglesia en vez de fortalecer y animar a este joven? Lo estaban juzgando. Ahora, ¿está bien orar por él? Sí. ¿Está bien imponer las manos? Sí. Pero en nuestra oración debe decir, si es tu voluntad, sánalo, Señor. Y si no, Señor, fortalécelo y guíalo en este camino duro que le ha tocado. Y no meterle el dedo en la llaga, ¿cierto? No darle, porque ¿qué va a suceder con este joven? Imagínense, él ya estaba considerando si de verdad él estaba poseído por demonios. Y le preguntó a su pastor. Y él, bueno, en el libro, él le dice claramente que no es así. No es así. Porque si él tiene a Cristo en su corazón, es imposible
que habite el mal, porque el Espíritu Santo echa fuera todo eso. ¿Usted cree que en el cuerpo de una persona puede habitar el Espíritu Santo y un espíritu inmundo? Es totalmente imposible. Y aquí puse la imagen de lo que podía representar a Jesús en el Getsemaní. ¿Cómo estaba Jesús en ese huerto? En una agonía terrible. Sudaba, estaba mal, angustiado. Imagínense, hermanos, que Jesús era el maestro por excelencia. Era el rey de reyes, era el que lo sabía, podríamos decir, todo. Tenía todo bajo su control. Cuando él iba, decía, vayan a buscar un burrito, y si le preguntan, dígale que yo lo pedí. Y era así, y así todo sucedía como él decía. Dejaba callados a los fariseos, a los saduceos, los callaba. Pero miren, hermano, en ese momento de angustia de Jesús, él les dice a sus discípulos, por favor acompáñenme, despierten. ¿Acaso no han podido velar un rato conmigo? Jesús necesitaba que ellos estuvieran ahí. Él necesitaba de personas humanas. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible que el Dios del cielo esté en esa situación? Porque Él estaba en la humanidad sufriendo terriblemente. Y podríamos decir que estaba desesperado por compañía y por ayuda. ¿Y qué es lo que hacía Él? Clamaba al Padre, pase de mí esta copa. Eso quiere decir que mientras estemos en la voluntad de Dios, que así estaba Jesús, y así también están muchas personas, no quiere decir que estemos exentos de sufrimiento. Y en este caso Jesús estaba en un sufrimiento total. Por lo tanto, si usted sufre, hermanos, y ora, busca a Dios y sigue sufriendo, no se desmaye, no siga la corriente del mundo que diga, no, algo está mal, deja a Dios. No, debemos seguir sirviendo al Señor y esperar a cuál es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Los amigos de este joven, del que tenía una parálisis cerebral, nunca consideraron que el error podría ser de ellos, porque quizás ellos oraron para tener vanagloria, para decir, nosotros los salamos, en nuestra iglesia hay sanidad, aquí nomás, allá no. Sí, puede ser, el orgullo del cristiano, porque hay muchos que se enorgullecen de las personas que han sanado y no han sido ellos, ha sido Dios. Otros se enorgullecen por la gente que han traído a Cristo. ¿A cuánto has convertido tú? ¿Cuántas almas has ganado? Y a uno le duele porque uno dice, a ninguna. Y no es así, hermano. No es así. Estos amigos cometieron un error. Tenían una impresión de sí mismos de cristianos fervorosos y espirituales. Pero sus acciones revelaron, en el mejor de los casos, inmadurez. Y en el peor, arrogancia y presunción. ¿Qué pasa con esas personas que son usadas por Dios? Poco a poco empiezan a ver la arrogancia, el decir, no, soy mejor, el demonio, y empiezan ya a ponerse a nivel del demonio, y empiezan, ya, el demonio, yo lo he hecho fuera nomás, y se olvidan que la autoridad no es de ellos, es de Jesús. Años atrás, jóvenes oraron por una persona que estaba endemoniada, literalmente, tenía un demonio adentro, y el que estaba guiando dijo, tóquenlo nomás y impongan las manos, y habían personas que tenían temor y no quisieron hacerlo, y esta persona les dijo, te falta fe, no ores, tú no ores porque te falta fe. Y ese joven se sintió mal. Resulta que esa noche todos los que le impusieron las manos fueron atormentados por ese demonio. Todos los jóvenes llegaron acá a la iglesia diciendo que no pudieron dormir, que sentían que les movían la cama y así, varias cuestiones. Y el joven que no tocó nada, no le pasó nada. Y lo acusaron de falta de fe. ¿Qué quiere decir? Que el orgullo trae problemas. ¿Y usted cree que el Señor iba a respaldar a ese joven? No, lamentablemente causó estragos, porque primero la persona no fue liberada y segundo, los demás fueron afectados por eso. Por lo tanto, esto reveló que tenían estos jóvenes arrogancia y presunción. Por lo tanto, la oración no es magia. Dios no es un mozo celestial a nuestra entera disposición, presto a satisfacer cada uno de nuestros antojos. En algunos casos, nuestras oraciones deben comportar un esfuerzo del alma y agonía del corazón, tal como Jesús mismo experimentó en Getsemaní. Tengamos cuidado de ofrecer promesas por Dios
que Dios mismo nunca autorizó. O sea, tengamos mucho cuidado cuando le digamos a una persona, Dios te va a sanar. Porque esa persona puede decir, y si no me sana después es porque Dios no lo dijo, o Dios se equivocó, o Dios no existe. Por eso debemos tener muy claro, porque Dios sí nos puede decir, dile a esta persona esto, pero tenemos que estar seguros, que no sea algo humano, porque también puede ser algo que yo quiero. Yo quiero que sí sea sanado, porque uno ve el sufrimiento de las personas, y en la oración, ¿por qué no somos sinceros y le digamos, Señor, queremos que sea sanado? Queremos de verdad que sea sanado. Amamos a nuestro hermano, amamos a nuestra hermana, o amo a mi hijo, a mi hija, y yo quiero que sea sanado, pero está en tu voluntad. Nunca olvidemos que finalmente es Dios quien va a hacer su obra. Aquí tenemos condiciones en el Nuevo Testamento respecto a las promesas de Dios y a la oración. En Juan 9:31 dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Ya habíamos visto este versículo antes, ¿se acuerdan? Por lo tanto, no le eche la culpa a la persona que está enferma. Puede ser que nosotros no estemos bien delante de Dios. El versículo de Juan 14:13 dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. ¿Quién debe tener toda la gloria? Dios, no nosotros. Lamentablemente hay pastores que se jactan del don de sanidad o del don de milagros que el Señor le puede haber dado, como que ellos son. Mientras que donde esté Dios hay sanidad. No necesariamente van a estar ellos. Y hay algunos que han llegado al límite de decirle a la gente, cuando ellos están sintiendo la presencia de Dios, le han dicho literal, tóquenme porque así van a tocar a Dios. ¿Cómo es posible eso? Como migajas de Dios. Ustedes, plebeyos, nunca van a sentir a Dios, así que tóquenme a mí, que es lo más parecido que les va a tocar en sus vidas. Y eso obviamente es un desprecio. Pero dice la Biblia que nosotros cuando oramos, buscamos a Dios y una persona es sanada, ¿quién debe recibir la gloria? Dios, porque no está en nuestra fuerza. Juan 15:7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Y a medida que usted va orando y buscando a Dios, sus peticiones van a ir cambiando. Porque yo puedo decir, Señor, quiero una empanada de pino ahora. Pero después yo al orar voy a decir, no es lo que yo necesito realmente. Lo que yo necesito es que Dios fortalezca a una familia. Y mi oración empieza a cambiar. Y ahí es donde se hace patente la palabra que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y puede ser que yo llegue a mi casa, me siente y hay una empanada de pino. Una empanada de pino, puede ser. Es un ejemplo. Que yo buscando las cosas de Dios, el Señor después me va a dar lo que yo podría haber pedido. Primera de Juan 3:22 dice, y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque le obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Por lo tanto, debemos obedecer a Dios para que Él responda a nuestras peticiones. Y primera de Juan 5:14, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Algo que le agrade a Dios. Él lo va a conceder. Muy bien. ¿Lo anotaron? ¿Todos? Sí. Lo anotaron en la mente. Ya. Debemos orar en el nombre de Jesús. ¿Usted ora en el nombre de Jesús? Amén. La Biblia nos exige que oremos en el nombre de Jesús. Pero no es una oración cliché como decir, tengo que decirla porque si no, no funciona. La invocación del nombre de Jesús no es un encantamiento mágico, no es una fórmula mágica. Su significación es más profunda. Pedir algo en el nombre de Jesús no es añadir una frase al final de una oración. Más bien significa que creemos que nuestra petición va dirigida a nuestro gran sumo sacerdote, nuestro intercesor.
Siempre debemos tener una apropiada reverencia hacia Dios, así como la seguridad de que estamos siendo obedientes a lo que Él nos ha revelado. Usted puede pedir en el nombre de Jesús al principio, en la mitad o al final de la oración. No es necesario ponerlo como un amuleto al final, en nombre de Jesús, amén. Y si usted lo hace, está bien. Pero debemos orar siempre en el nombre de Jesús. Porque a Él estamos pidiendo y también Él intercede, toma nuestra oración y la pone delante del Padre. Él es el gran sumo sacerdote. Y gracias a Él podemos acercarnos a Dios. Y recordemos que la Biblia dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que hay en el cielo y en la tierra. Y en su nombre, no en el nombre mío. En el nombre de Jesús hay poder y autoridad. Y aquí está el poder intercesor de Jesús. El profeta hablaba al pueblo de parte de Dios. Por una parte, el profeta, ¿qué es lo que hacía? Recibía el mensaje de Dios y se lo entregaba al pueblo. Pero el sacerdote es todo lo contrario. El sacerdote estaba ordenado por Dios para ser un vocero del pueblo. ¿Qué quiere decir? El profeta hablaba de parte de Dios y ¿qué es lo que hacía el sacerdote? Le decía a Dios lo que el pueblo le quería decir a Dios. En el Nuevo Testamento Cristo ejerce no solo los oficios de profeta y sacerdote, sino también de rey. Hay una gran diferencia entre orar acerca de alguien que orar por alguien, que es interceder realmente. Cuando usted intercede, ¿qué es lo que hace? Ora por las personas. Señor, te pido por esta persona. Pero cuando usted ora acerca de alguien, Señor, sabes que sucedió una situación con esta persona y te pido que tú nos ayudes a saber qué hacer, pero yo estoy mencionándola, pero no estoy orando por esa persona. Y en Juan 17:12, Jesús oró acerca de Judas, pero no por Judas. Lo vamos a leer, ¿alguien lo tiene por ahí? Juan 17:12. ¿Qué dice? Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Muy bien. Cuidó a todos, protegió a todos, menos a uno, al hijo de perdición. ¿Por qué Jesús no oró por Judas? Porque ya estaba perdido. Esta es una gran verdad que nosotros debemos entender en algún momento de nuestra vida. Pero tiene que ser guiado por Dios. Donde Dios le diga, hasta aquí nomás vas a orar por esta persona. Pero Dios le tiene que decir. Mientras tanto tiene que seguir. ¿Por qué Jesús no oró por Judas? Porque él ya lo conocía y estaba listo para la perdición. Si Jesús decía eso de Judas, ¿usted cree que había algún ápice de que Judas fuera a cambiar de opinión? Si Jesús estaba diciendo que él ya se perdió. Porque ya el que lo puede salvar, que Jesús ya dijo que ya no se puede salvar, está realmente perdido. Pero veamos en Lucas 22, 31 al 32, donde Jesús oró por Simón Pedro y declaró que volvería a sus hermanos. Él no oró acerca de Pedro, sino que oró por Pedro. ¿Alguien lo tiene en Lucas 22, 31? Lucas 22, 31 y 32. Ya, lo voy a leer yo. Dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Qué es lo que iba a hacer Pedro? Iba a traicionar, negar a Jesús. ¿Y Jesús qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Cuando supo esto, oró, porque lo iban a zarandear,
lo iban a mover. Pero ¿qué es lo que iba a hacer la oración de Jesús? Iba a hacer que Él volviera. Por eso le dice, y te tengo peguita, cuando vuelvas, tienes que fortalecer a los hermanos. Por lo tanto, Jesús oró por Simón. ¿Se da la diferencia? Jesús oró acerca de, pero en este caso intercedió por Pedro, que tuvo un efecto totalmente poderoso. Finalmente, ¿por qué oramos? Si no lo alcanza a leer, yo lo voy a leer. Con mi ojo de águila. Dice, primero, oramos porque Dios lo ha ordenado. Y es glorificado cuando lo hacemos. Bueno, le puse glorificamos, pero es glorificado el nombre de Dios cuando oramos. Segundo, ¿por qué oramos? Porque prepara nuestro corazón para recibir lo que Él nos dará. Somos preparados. Tercero, ¿por qué oramos a Dios? Porque mediante la oración se logran muchas cosas. ¿Se logran cosas con la oración? Sí. Oramos para adorar a Dios y alabarlo por sus poderosos actos. También oramos para confesarle a Dios nuestros pecados y experimentar su gracia y perdón. También oramos para agradecerle por todo lo que Dios es y ha hecho. Y finalmente oramos para darle a conocer nuestras súplicas, para cumplir la invitación que Él nos ha dejado, que es pedirle, pedir y se os dará. Pidámosle al Señor lo que necesitamos, démosle gloria, obedezcámosle, alabémosle. Cada vez que oremos, entreguémosle adoración a Dios. Y esa es la voluntad para con nosotros. Muy bien, hermanos, este ha sido el estudio de la oración. Espero que cada uno de nosotros podamos aplicar